Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Hoy en el Día del Señor estamos en el sermón de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte, que he titulado Dentro del Refugio. Dentro del Refugio. Y es un sermón que para mí es todo un desafío, porque me lo ha pedido el hermano Jorge Torres, un diácono de la iglesia, y otros diáconos más adhirieron al pedido. Y es un sermón que se basa en un solo texto, en un solo versículo, que se encuentra en un libro que se llama el libro de Nahum, Nahum 1:7. Y dice el texto así: Jehová es bueno, refugio en el día malo, y conoce a los que en él confían. Repito, Jehová es bueno, refugio en el día malo, y conoce a los que en él confían. La verdad es que si nosotros miramos ese pequeño texto, ese pequeño versículo, dentro del contexto, dentro del macro texto, dentro del gran texto que es el libro de Nahum, vamos a ver que realmente es como un refugio el mismo versículo, es como un oasis el mismo versículo. Vamos a observar, por ejemplo, que el libro de Nahum lo que hace es anunciar la visión del profeta Nahum sobre la destrucción de Nínive. Él está alrededor del 634 a.C. profetizando y está anunciando la visión de la caída de Nínive, que era justamente la capital en ese momento de Asiria, del imperio asirio. Pero si nosotros podemos ver realmente un poquito el contexto y solamente leer los primeros versículos del libro, vamos a observar lo siguiente. Dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de cólera. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién se quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tendrá venganza dos veces de sus enemigos. Bien. Fíjense ustedes que el macrotexto nos presenta a un Dios enojado. Nos ubica ante la cólera justa de Dios. Ante la cólera justa de Dios, que comienza diciendo el texto: Dios es vengador y lleno de cólera. Luego entonces parece como corregirse un poco y dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Ahora dice tardo para la ira y grande en poder. Pero luego entonces dice: no dejará impune al culpable. Y sigue entonces hablando hasta que llega a este versículo 7 que dice: Yahvé es bueno. La verdad es que la historia que le escriben los hombres, los seres humanos, la historia es la humanidad y su relación con la naturaleza en constante devenir. La historia es eso, es la humanidad en devenir.
y en sus relaciones. Y entonces allí notamos que a lo largo de la historia hay algunas cosas que se repiten y que tienen que ver con la acción de Dios, porque Dios actúa en la historia. Schleiermacher, un teólogo, en un texto que son discursos, que es sobre la religión, él dice allí: Némesis recorre incansablemente la tierra. Cómo ella reparte castigos y penas a los engreídos que se oponen a Dios, y cómo ella con mano de hierro decapita también al más valiente y al más excelente, que quizá con firmeza encomiable y digna de admiración no ha querido doblegarse ante el suave aliento del gran espíritu. Némesis recorre incansablemente la tierra. Aquí lo que se presenta es la caída de un imperio. La caída de un imperio que se había vuelto cruel y sanguinario. Pero Dios, en su justicia, no deja impune esto. Y fíjense ustedes que Nahum está mostrando cómo la caída de Nínive, la conmoción del imperio asirio, produce una conmoción general. Nosotros también atravesamos situaciones críticas. Nosotros no estamos alejados de lo que pasa a nivel del mundo. Nosotros estamos atravesando una pandemia donde no cabe duda que hay muchos intereses en juego, intereses creados en pugna, noticias alarmistas que nos llenan de terror y de miedo y de temor, miedos que se apoderan de muchas personas y les generan una inmunodepresión. Las personas terminan deprimidas ante esta situación. Bueno, no sabemos cuál es el origen de este virus. Origen sospechoso. No entendemos por qué los gobiernos no actúan de otra manera. No entendemos por qué los gobiernos acentúan las grietas que existen, como se le ha dado a llamar en estos últimos tiempos. Y acentuar las grietas es tener a un grupo de científicos de un lado y a otro grupo de científicos del otro, y no ponerlos a conversar. Y no hacernos partícipes a nosotros, el público, los ciudadanos de la República Argentina, no hacernos partícipes de los diálogos, de las conversaciones. Bueno, la verdad es que frente a esto hay un versículo que aparece aquí como un oasis, como un refugio. Jehová es bueno. Refugio en el día malo, y conoce a los que en él confían. Hay un refugio. En medio de esta conmoción general, en medio de la pandemia, en medio de los intereses creados, en medio de estos grupos de personas que aún manejan los estados y los gobiernos, en medio de todas estas situaciones de injusticia, en medio de muchas de estas situaciones, hay un refugio. Ese refugio es Dios. Dios es nuestro refugio. Y aquí se afirman tres verdades acerca de Dios. Es todo un desafío predicar sobre un solo texto, pero tomo el desafío. Y en primer lugar dice: Yahvé es bueno. Yahvé Tohib. Yahvé Tohib. Jehová es bueno. Más que celoso y vengador, más que lento para la ira y grande en poder. Ya no se remarca tanto el poder, sino para mostrar que Dios hace o hará justicia y no deja pasar el pecado. Pero lo que quiere mostrar es el carácter de Dios. Yahvé Tohib. Dios es bueno. La expresión bueno, Tohib, yo después de estudiarla y analizarla en el Antiguo Testamento, la clasifico en tres categorías. Me ha costado esto, pero lo he hecho como una conclusión que me parece bastante interesante. Primeramente, una categoría estética,
Por ejemplo, Génesis 24:16 nos dice que la joven era de buena apariencia, buena, toib, de buena apariencia. O sea, esto significa, como algunas versiones traducen, hermosa apariencia, ¿no es cierto? Ahí tenemos una categoría estética en la que se usa bueno. Luego tenemos una categoría ética. En Génesis 2:9, por ejemplo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí tiene que ver con lo ético, ¿no es cierto? Dios, según la teología del Deuteronomio, nos pone entre el bien y la vida y el mal y la muerte. Ahí tenemos una categoría ética. Y luego lo que yo llamaría una categoría de adecuación. Algo bueno es algo adecuado para un fin determinado. Por ejemplo, en Éxodo 3:8 se dice que la tierra que Yahvé les dará es una tierra buena, toib, una tierra que fluye leche y miel. O sea, una tierra adecuada, una tierra apta. ¿Para qué? Para la subsistencia y para la prosperidad económica. Ahora, Yahvé Toib. Jehová es bueno de manera absoluta. Cuando en Marcos 10:17 el joven rico viene a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solo, y es Dios. Dios es bueno de modo absoluto porque Dios es el autor del bien. Jesús le dice esto al joven rico, evidentemente, porque el joven rico tenía estándares muy bajos acerca de lo que es el bien. Él creía que había cumplido con todos los mandamientos. Llama a Jesús rabí y como maestro le dice: bueno, pero la bondad humana es relativa. La bondad divina es infinita y es absoluta, porque Dios es el autor del bien. Y entonces Jesús quiere sacar a este joven rico de su falso concepto acerca del bien. Y cuando él dice: todos los mandamientos he cumplido desde mi juventud, Jesús le dice: una cosa te falta. Ve y vende todos tus bienes y dalo a los pobres. Dios es bueno de manera absoluta. ¿Por qué? Porque Él crea y recrea. El acto creador de Dios es continuo, generosamente. Cuando en el primer relato del Génesis 1:31 se concluye la creación, dice que vio Dios lo creado y vio Dios que todo era bueno. Aquí tenemos que traducir que era para bien. Immanuel Kant insiste en esta traducción del texto porque es la que nos libra de una serie de problemas. Crea generosamente todo para bien. El propósito, la intención, el corazón de Dios al crear al mundo es que éste sea para cumplir el propósito para el que fue creado. El propósito, el destino para el que fue creado es el bien. Yahvé es bueno porque Él es fiel al pacto. O sea, generación tras generación, el Señor es fiel al pacto. Él es fiel al pacto que ha hecho. Fíjense, Primera Reyes 8:23. Dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. El Señor guarda el pacto. Cuando ustedes ven que alguien pasa el tiempo, pasan las generaciones y sigue manifestando la misma bondad, sigue manifestando la misma fidelidad, ustedes dicen: este es un ser veraz, este es un ser confiable. En ese sentido, Dios es bueno. Dios es bueno porque perdona y libera. O sea, Dios redime, nos rescata de la opresión, del pecado, de la muerte.
es bondadoso para con el necesitado, humilla al altivo para traerlo al arrepentimiento y al fin redimir, liberar y humanizar a todo ser humano. Es bueno porque nos alienta a escoger el bien y la vida y a desechar, ¿qué cosa? El mal y la muerte, como dice la teología de Deuteronomio. El Salmo 19, 7 y 8 nos muestra el aspecto ético, el aspecto puramente ético de la bondad de Dios. Y dice así: la ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. La ley del Señor convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjense, la ley de Yahvé da luz, da vida, da alegría. Fíjense ustedes cómo la bondad ética tiene que ver con lo estético, con la alegría, con la belleza, con la luz, ¿no es cierto? Entonces, por eso también Yahvé es bueno, porque Él es la fuente del deleite más profundo de la vida. El Señor es bueno porque en Él podemos deleitarnos. El Salmo 73, 28 dice claramente: en cuanto a mí, acercarme a Dios es mi bien, en Él me refugio. Acercarme a Dios es mi bien, acercarme a Dios es mi delicia, acercarme a Dios es mi deleite. El Salmo 16, 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yahvé Tobit, Dios es bueno. El Salmo 84, 11, maravilloso: sol y escudo es Yahvé. Gracia y gloria dará Yahvé. No quitará el bien a los que andan en integridad. Fíjense, gracia es una categoría ética, gloria es una categoría estética. Gracia y gloria da el Señor. O sea, la gracia, la misericordia viene de Dios, pero esa gracia y esa misericordia viene de la mano de la belleza, de la hermosura, de la luz de Dios que reflejamos, de la luz del sol de justicia que se refleja a través de nuestro ser cuando andamos en integridad. Gracia y gloria dará Yahvé. Gracia, la bondad ética; gloria, lo estético, van de la mano. Dice el Salmo 119, 92 y 93, unas palabras realmente muy lindas que yo quisiera compartir con ustedes ahora. Salmo 129, 92 y 93. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Los mandamientos del Señor dan vida. La ley del Señor es nuestra delicia, nos saca de la aflicción. Mis queridos hermanos, qué bendición que es esto. Sus mandamientos convierten el alma, sus mandamientos son luz, sus mandamientos alegran el corazón. En medio de cualquier situación que estamos viviendo, busca al Señor, que el Señor es tu refugio. Y al buscar al Señor y al comprobar que Él es bueno, hallarás en Él el agrado, el deleite. Tendrás en Él perdón de pecados y buena conciencia. Tendrás a través de Él el poder para alegrarte en lo recto, para regocijarse en su camino de rectitud. Yahvé es bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Refugio en el día malo. Segunda afirmación del texto. Refugio en el día malo. Aquí no se trata de la fortaleza como cuando decimos que Dios nos fortalece, lo cual es cierto, es una verdad bíblica y que aparece en otros textos. Sin embargo, acá el sentido de refugio o de fortaleza
es el sentido de torre de refugio, de alcázar, de castillo amurallado, ¿no es cierto? La expresión es Maoz en el hebreo. Y un texto clave que nos habla de Maoz, del refugio, es Jueces 10:51. En medio de la villa había una torre fortificada, y allí se refugiaron todos los hombres y las mujeres de la población. Aseguraron por dentro los cerrojos y se subieron a la azotea. Fíjense ustedes, se encerraron en la torre fortificada y ascendieron hacia la azotea. Tenemos dos movimientos. Un movimiento en donde entran. Los enemigos quedan afuera y ellos están adentro en el refugio. Las paredes de la torre fortificada los amparan y suben entonces, ascienden a la torre o a la azotea. Fíjense ustedes que hay un movimiento de ir hacia adentro y un movimiento de ir hacia arriba. El Salmo 27, 1 y 3 al 5, que también utiliza la expresión Maoz, la expresión refugio, nos muestra más o menos lo mismo. En este sentido, este salmo dice así: Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré: que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto, luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. De nuevo encontramos el mismo movimiento. El miedo lleva a que la persona se encierre en el templo de Yahvé. En este caso como una ciudadela que lo protege del peligro, que lo protege de los enemigos, ¿no es cierto? Entonces, Yahvé es un poco el refugio, el tabernáculo, la pared que impide el avance del enemigo. El salmista está en el interior del templo y pasa entonces de la contemplación de los enemigos a la contemplación del templo, donde está la presencia del Señor. Y entonces levanta la cabeza, va hacia arriba, Dios lo pone sobre una roca. Nuevamente el movimiento hacia adentro y hacia arriba. Hay un doble movimiento. Yahvé me cerca, es mi escudo. Yahvé es mi refugio. Pero Yahvé me eleva. Fíjense ustedes, hay una sensación entonces en la cual el miedo se aleja, los enemigos quedan afuera y nosotros vamos protegidos, estamos rodeados por la presencia del Señor, que nos eleva hacia Él. Hay una sensación entonces de protección y de seguridad frente al miedo, aún más, un levantar la cabeza que nos lleva hacia la victoria, hacia el canto, hacia adentro y hacia arriba. Con razón que este Salmo 27 ha sido tomado por la espiritualidad cristiana como un salmo contemplativo, que sirve para la contemplación. El lema del Antiguo Testamento: yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis confiados. Cuando nosotros pensamos en que libramos una guerra contra el COVID-19, ¿no es cierto? Vemos que a veces se hace un énfasis unilateral aquí. Nosotros nos olvidamos que hay un pantano, que es lo que llamamos terreno, y vienen los mosquitos. Yo puedo flitear, ¿no es cierto?, fumigar para que los mosquitos se vayan, pero mientras el terreno esté en malas condiciones,
haya allí un terreno pantanoso, los mosquitos van a volver. Yo debo sanear el terreno para que los mosquitos no vuelvan. A ver, hay un énfasis un poquito unilateral. Enciérrese en su casa. Protéjase de todas maneras. Escóndase todo lo que pueda. Pero la verdad es que no se enfatiza en la persona, en las necesidades de la persona. Buena alimentación, alimentación sana, verduras, pescados, frutas, sol, media hora de sol cada día, fuente de vitamina D, caminatas diarias en donde realmente elevemos las endorfinas, tonifiquemos los músculos, activemos la circulación y etcétera. Confianza en el Señor. No somos inmunodeprimidos. Trabajo, proyectos. El Señor nos rodea y el Señor nos eleva. Y el Señor nos da esperanza y Él es nuestro escudo. Allí estaba Nínive, una ciudad con murallas altas, fosas alrededor, soldados colocados y ubicados para defensa de esa fortaleza. Sin embargo, Nínive iba a caer en poder de los babilonios. Esa ciudad amurallada iba a caer, pero el reino de Dios no será destruido. Morirán los señores del mundo, dice el himno que cantamos, mas su reino no acaba jamás. Gloria a Dios. Mis hermanos, el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque acampe un ejército visible o invisible delante de mí, yo estaré tranquilo, porque el Señor peleará por mí. Primera cosa, Yahvé es bueno. Yahvé Toí. Segunda cosa, refugio en el día malo. Refugio en el día malo. Él es nuestro alcázar, nuestro castillo amurallado, nuestro refugio. Él es nuestro refugio seguro. Y somos responsables y tenemos que actuar con responsabilidad y tenemos que tomar medidas de prevención, pero no ser presa del miedo y del temor. Tener confianza en el Señor. Cuando nosotros sabemos que estamos rodeados por el Señor, entonces podemos caminar con tranquilidad, movernos con tranquilidad, con libertad, sin temores, porque Dios nos libra de los temores. Y tercera cosa, Él conoce a los que en Él confían. La expresión conocer es yadar. Yadar significa una experiencia íntima y personal con Dios. Ustedes saben que es la misma palabra que se utiliza para las relaciones sexuales. Él conoce, Yahvé conoce a los que en Él confían. Es la misma expresión que se usa para la relación sexual. Abraham conoció a su mujer. ¿Qué quiere decir? Tuvo relaciones sexuales con su mujer. Se trata de una relación personal, de un conocimiento personal. Algunos traducen, Yahvé acoge o recibe a los que en Él confían. ¿Sí? Él te recibe. Por ahí no tuviste confianza antes, pero ahora el Señor quiere recibirte, porque Él es tu refugio, porque Él es bueno. Él quiere recibirte. Si el peligro te lleva a buscarlo, Él te recibe y bendito sea el peligro y bendito sea el nombre de Dios. Porque Él utilizó el peligro para traerte a los brazos del Señor. Dios quiere que estés dentro de su refugio, dentro de su presencia, en el refugio de su presencia, que sepas que estás rodeado por su Espíritu. Es hermosa la expresión del apóstol Pablo, el Espíritu en nosotros, pero
nosotros en el Espíritu, como si el Espíritu fuera esa esfera en la cual nosotros vivimos, nos movemos y somos. Él conoce como experiencia personal a los que en Él confían, a los que en Él se refugian. Dios no quiere tener con nosotros o que nosotros tengamos hacia Él un conocimiento teórico. No quiere que nosotros lo conozcamos a través de leyes o mandamientos meramente. No quiere que lo conozcamos de oídas, como dijo Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No, Dios quiere que vos y yo tengamos con Él un conocimiento personal e íntimo, una experiencia con Él. Y podés empezar orando y diciendo: Señor, yo quiero conocerte. Yo sé que en Jesucristo y por tu obra y por tu Espíritu yo tengo la salvación, el perdón de mis pecados y la vida eterna. Por favor, Señor, vení a rodearme, sé mi refugio. Una hermana de la iglesia, Kitty Alemandi, me decía: pastor, qué lindo sería que todas las iglesias evangélicas y todas las iglesias pentecostales y demás pudiéramos, y aún católicas, hacer un día de oración y de clamor delante del Señor. ¿Y saben cuántas cosas ocurrirían de esta manera? Pero claro, muchísimas. Termino, hermanos. 3 verdades fundamentales. Dios es bueno. Es la fuente del amor. Es la fuente del deleite. Es la fuente de la vida. Es la fuente de la salvación, es la fuente de la santidad y de la alegría. Él es bueno. Dios es tu refugio en el día malo. Te da seguridad, te quita el temor, te hace levantar la cabeza y te eleva. Él es el que te rodea y te eleva a un plano superior. Pero Dios espera tu confianza para tener una relación íntima, personal contigo. Él conoce, Él recibe, Él conoce, Él quiere tener una relación personal con vos. Esta relación personal tiene que ver con el seguir a ese Dios que se manifestó en Jesucristo, a ese Dios que se dio a conocer en Jesucristo, a recibir a Jesucristo en tu corazón, a recibir el Espíritu de Dios en tu vida y a dejar que ese Espíritu te guíe. Oremos. Señor, te damos gracias porque en medio de todas las adversidades de la vida, nosotros podemos tener gozo y paz en el creer. Te queremos dar gracias porque tu Hijo Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y te damos gracias, Señor, por esto. Te queremos dar gracias porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro refugio en el día malo, porque tú nos invitas a una relación personal contigo, a una experiencia personal contigo, Señor. Y queremos conocerte, conocer más de ti, conocer más de tu amor, conocer más de tu gracia, conocer más de tu persona y vivir entonces con la luz que viene de ti. Yahvé es mi luz y mi salvación. Oh Señor, gracias te damos por esta dicha, pero queremos pedirte: oh Dios, sálvanos, restáuranos. Te confesamos nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos limpies de todo mal. Te pedimos, Señor, que nos abraces fuerte. Te pedimos, Señor, que nos conduzcas por sendas de justicia, como es digno de ti. Te pedimos, Señor, sálvanos, restáuranos. En el nombre de Jesús. Amén.